Desde chicos, lo primero que nos preguntamos es ¿por qué? Una pregunta que nos acompaña toda la vida. ¿Por qué? En el bar, en la calle, en el trabajo, en el subte, en el taxi. ¿Por qué? La ciudad, el país y el mundo, más allá de la coyuntura. ¿Por qué? La pregunta de siempre con la profundidad que la actualidad a veces nos hace perder de vista. ¿Por qué? Así de simple, así de profundo. Graciela Fernández Mejide se pregunta ¿por qué? En la 1110. Hola, buenas tardes, buen domingo a todos. Hoy nos vamos a preguntar dos preguntas. Una, ¿por qué se hizo el juicio a la Junta Militar? Esto es como una respuesta muy obvia. ¿Y qué pasó? ¿Qué consecuencias tuvo? ¿Qué repercusiones tuvo en su momento? Y hoy todavía, a 30 años, en el 9 de diciembre, serán 30 años de ese juicio. Y para eso invité a Ricardo Gil Lavedra, que ustedes saben fue uno de los integrantes de la Cámara que enjuició. Hoy fue ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y en su perfil de Twitter se define también como yo, como hincha de Racing, padre de 4 hijos, ahí me ganaste, y abuelo de Astor y Antígona. A Alex Gudenel, que es licenciado en Ciencias Políticas, se define como liberal, socio del Club Político Argentino, también Ricardo, y es columnista de Infobae y Perfil. Y ustedes me dirán que yo tengo predilección por el Club Político Argentino, y bueno, sí, ¿qué quieren? Claudio Negrete, que es periodista y escritor, tiene un máster en Relaciones Internacionales de Flaxo, fue redactor jefe de la sección Económica, Negocios y Medios de Comunicación de la revista Noticias, jefe de redacción de la revista 23, autor de los libros La profanación, el robo de las manos de Perón y Necromanía, historia de una pasión argentina. Bueno, les queda planteados a ustedes las preguntas. ¿Por qué se hizo el juicio? ¿Cómo se logró hacer ese juicio? Vos conocés la historia, Ricardo. ¿Por qué lo hizo la Cámara Federal? ¿Ah? Sí, en realidad en aquella época, cuando también vivíamos un proceso electoral en el año 1983, que era la salida de la dictadura. Que sí fue un momento bisagra. Sin lugar a dudas. La discusión, bueno, era qué hacer con la revisión de las cuentas del pasado. Yo quiero hacer presente que en aquel momento, en aquella campaña electoral, por supuesto que estaban la lucha de las organizaciones, de las cuales vos tanto has contribuido y que te acordarás, pero no existía a nivel de la sociedad una cabal conciencia de la magnitud de lo que había sucedido. Por otra parte, los militares tenían una prédica constante, incesante, que calaba mucho en la gente, que bueno, que todo lo que se decía eran exageraciones, que eran mentiras, que había algunos excesos, sin duda, pero que eran propios de cualquier contienda, como ellos planteaban esto como una contienda irregular. Pero por supuesto que este era un tema central, era un tema latente, etcétera. Y sobre todo porque en el caso de Alfonsín, él había participado en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos durante la dictadura, ¿no? Sin lugar a dudas, y ahí es donde se plantean, bueno, ¿qué hacer? Por supuesto que el peronismo, en este caso, sostuvo mantener por razones legales, la ley de autoamnistía que habían dictado los militares, ¿no? Que comprendía a los militares y obviamente también a los guerrilleros. Y la primera estrategia que diseñó Alfonsín cuando él hacía una propuesta destinada a tratar de llevar adelante un juzgamiento, pero su primera idea era distinta. En realidad, él partió de una idea más sofisticada, y probablemente más racional, pero impracticable en los hechos, ¿no?
él pensaba que la manera de que los militares o las Fuerzas Armadas pudieran reconvertirse al sistema democrático pasaba por la posibilidad de que ellos mismos se juzgaran. Es decir, que ellos pudieran también, bueno, a través de la justicia militar, bueno, indicar cuáles son las cosas malas que habían ocurrido. Separarle el trigo de la paja. Correcto. Esto partía de la base de un deficiente conocimiento fáctico de parte de Alfonsín. Sí. Porque Alfonsín también no creía de que esto tenía el alcance que tuvo. Así es. Pensaba que era más puntual, era más acotado, pero no que había sido una cosa orgánica, sistemática, que atravesaba de una manera tan integral a todas las Fuerzas Armadas. Por eso, esto es muy largo lo que estoy diciendo, ¿no? Pero esta primera idea decía que los militares se autojuzguen a través del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, y así incluso cumplían con la garantía del juez natural que ellos reclamaban constantemente, y para que esto no fuera objeto de algún abuso, prever un recurso ante la justicia civil. ¿A dónde? A las cámaras federales del lugar de donde ocurrieron los hechos. Y así fue el primitivo proyecto que se envió al Congreso, que la Cámara Federal interviniera a través de un recurso de apelación contra la sentencia del Consejo Supremo. Por fortuna, por eso digo que en todo este proceso cada uno de los actores de la democracia jugó su rol. El Congreso jugó un rol autónomo, porque se introdujeron modificaciones en este proyecto de Alfonsín que le modificaron el plan Alfonsín. Así es. Cuando Carlos Nino llegó a decírselo, creyó que le dijo, vete la ley. Él dijo, no vetó nada. Claro. Eso cuando se introdujeron los hechos atroces y aberrantes en el Senado. Pero en diputados ya se introdujo una modificación importantísima de parte del bloque de la Unión Cívica Radical. Por supuesto que hablando con organizaciones, etcétera, que era que si el Consejo Supremo no juzgaba en un determinado plazo, las cámaras federales podían sacarles el expediente y hacer ellas el juicio. Después en el Senado está lo de los hechos atroces y aberrantes por la violencia de vida, ¿no? Pero que por eso hoy se siguen los juicios. Sin duda, pero esa modificación, sobre todo que las cámaras federales pudieron abocarse, eso fue neurálgico, estratégico. Así es. Si no hubiera estado esa modificación, no hubiera habido juicio, ¿no? Bueno, ¿qué opinan? Perdóname, fue muy largo. Pero es parte de la historia y que es difícil de entender para mucha gente. Sí, yo creo que hoy, sobre todo, bueno, conocer estas cosas y estos detalles implica de alguna manera desmalezar todo lo que se fue tejiendo a posteriori. Me parece que ese hecho significativo e histórico de un tribunal que bueno, en un principio, como bien decía Ricardo, intentó Alfonsín que fueran los militares quienes tomen esa responsabilidad, que cuando finalmente eso no sucedió pasó al Tribunal Civil. Bueno, que esto es un hecho histórico no solo en Argentina sino a nivel mundial. A mí me parece que ese hecho de tanta relevancia ha quedado un poco en la nebulosa con el paso de los años, y sobre todo con algunas acciones de posteriores gobiernos, aquel desconocimiento a todo ese trabajo realizado, esto de la refundación del país, algo bastante caro a muchos gobernantes que de alguna manera pretenden con eso, pretenden exponerse de una manera positiva a sí mismo, pero no se dan cuenta todo el mal que hacen con la verdad histórica, ¿no? Lo que agrego es que recuerdo también que a lo que decía el doctor Gil Lavedra de la primera etapa, que fue la posibilidad de que las mismas Fuerzas Armadas se investiguen, también estaba dando vuelta, o por lo menos la información que trascendió, de que en ese autojuzgamiento también se podía acotar a un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas. Así es. Como diciendo, bueno, vamos a investigar, decimos la verdad, acá están los responsables, y después que siga un proceso más de juzgamiento, decíamos, como intentando cerrar un capítulo que tenía, además de la búsqueda de la verdad, tenía la necesidad del país de un hecho simbólico, ¿no? Es decir, de juzgar, condenar o de buscar los responsables de todas las ilegalidades ocurridas en aquellos años. Cuando hablamos de qué nos deja el juicio de las juntas,
Yo lo que creo también es que uno puede pensar qué inició el juicio de las juntas, como algo permanente, no como algo acotado al pasado. Es decir, ¿qué inició el juicio de las juntas? La posibilidad de que las instituciones de la República y la democracia puedan averiguar la verdad de su pasado. En este caso puntual, un hecho muy aberrante como fue la violación de los derechos humanos, pero que Argentina sistemáticamente es como que niega tratar de poner sobre la mesa cuestiones del pasado, cualquiera sea, aunque sea solamente para conocer la verdad. A mí me parece que el juicio a las juntas nos inició en un proceso de aprendizaje, probado con el juicio justamente y las condenas, de que se puede institucionalmente y en democracia abordar nuestros problemas, nuestros defectos, conocer la verdad. Sin la verdad de las cosas que han pasado, buenas o malas, no podés construir un proyecto de país. Y yo creo que eso es permanente, es una herencia viva. No la hemos sabido aprovechar probablemente. Bien se pudo haber avanzado en esa misma línea de búsqueda de la verdad en aquellos años 80, ¿no? Sobre el tema deuda externa, solamente para saber qué era lo que correspondía, qué era lo que no correspondía, sobre temas también de abusos que hubo en cuestiones del manejo económico del país, de los costos sociales, ¿no? Es decir, lo bueno de poder hacer esa radiografía de qué nos dejó esa etapa tan oscura. Yo creo que eso mantiene, por lo menos en mi persona, ¿no? Mantiene vivo lo que pasó. Yo digo, nos enseñó y nos inició en ese camino que nuevamente lo hemos evadido, pero que bien podríamos retomar siempre bajo las instituciones, ¿no? A mí Sí. me parece significativo también y Dale. como dato relevante de la forma en que se hizo. Yo repasaba un poco el tema de aquellos que estaban acusados, el cuerpo de abogados enorme que tenía incluso cada uno de ellos. Me parece que también fue muy relevante con las garantías procesales que se hizo. Eso le da otra, me parece a mí, otra fortaleza a un juicio documentado, que me parece que eso también, como decía Claudio, tendríamos que retomar en la actualidad, ¿no? Bueno, seguimos aquí con Ricardo Gislavedra, con Alex Gubenel y con Claudio Negrete, hablando. Ricardo recién explicó por qué se llegó a un juicio civil, siendo un tema de enjuiciamiento a militares, y nos olvidamos una cosa, y también a la conducción de las guerrillas, porque hubo dos decretos, 157 y 158. Es decir, que también, y hubo condenas, además ahí. De hecho, Firmenich estuvo detenido, Gorriarán estuvo detenido y otros. Bueno, y esto en respuesta a mucha gente que dice, ¿y los terroristas qué? Como si hubiera de un solo lado terroristas, ¿no? Yo pensaba en Estracera. Podría decir Luis Moreno Campo, que fue su adjunto, pero básicamente Julio. Por primera vez me parece a mí que en un juicio
tan notorio, la gente ve a un fiscal en acción. Lo veíamos en las películas norteamericanas, ¿no? Con los juicios públicos, pero terminó siendo un juicio público precisamente porque era una reforma del Código de Justicia Militar, si no hubiera sido un juicio con papelito, ¿o no? Sí, claro. Sí. Y la gente entendió por primera vez, quienes siguieron y les importó, que el fiscal acusa en nombre del Ministerio Público, es decir, de la gente. Era una sociedad que en la elección de juzgar o no juzgar había elegido al candidato que decía juzgar. No sé si por esto solamente o por otras cuestiones, pero esa fue la elección y el resultado. Investigar y juzgar. Y después ve que eso ocurre y que tiene que ver con su voto, porque Trasero estaba demostrando ahí cómo la gente, bueno, en nombre de la gente, como acusaba. Fue muy simbólico todo ese juicio, yo acuerdo con ustedes, ¿no es cierto? Y en cuanto al cuerpo de defensores, no solo eran destacadísimos de estudios importantísimos, defensores de los militares, sino que estaban provistos de toda la información de las agencias de inteligencia. Cuando recontrainterrogaban a los testigos que habían estado secuestrados, a los sobrevivientes, les preguntaban lo mismo que les habían preguntado en la tortura. Es decir, que no es cierto que se hayan destruido los documentos. ¿Te acordás vos? Pero absolutamente. Pero eso también evidencia la promiscuidad que todavía existía en ese tiempo entre las Fuerzas Armadas responsables de la dictadura y las Fuerzas Armadas de la democracia. No solo los defensores tenían la información de los servicios de inteligencia, sino, ¿quiénes piensan ustedes que les pagaban? No los imputados, obviamente, le pagaban las propias Fuerzas Armadas, a través de sus gastos reservados. Porque hoy en día hay cosas que es muy difícil verlas a la distancia. En aquel momento, el tránsito de la dictadura a un gobierno civil, bueno, fue un tránsito que dejó todavía enteras a todas las estructuras. Los mismos tipos que estaban en funciones en la época de Alfonsín, bueno, muchos de ellos eran responsables de los crímenes, todavía siguen apareciendo. Imagínense en ese momento, en ese momento tenían mando de tropa, tenían un poder real y sobre todo muchos sectores de la sociedad que los apoyaban. Por eso me parece que, bueno, esto tiene lectura bajo muchos ángulos, ¿no? El juicio tiene un valor simbólico extraordinario. Yo creo que es una bisagra de la consolidación del modelo de democracia, ¿no? Y por supuesto podemos decir cuánto tiene que ver en cuanto a la apuesta por el Estado de Derecho, por la juridicidad, etcétera. Su repercusión también internacional, el aporte que ha hecho el juicio al derecho internacional de los derechos humanos es enorme. En aquel momento, bueno, no existía lo de la justicia retroactiva, la justicia transicional, etcétera, todos conceptos que se comienzan a elaborar a partir del juicio argentino, ¿no? El tema de la justicia transicional, sobre todo. Sí, Alex. Bueno, en ese sentido, preguntarle, digamos, a Ricardo si aquello de, digamos, los derechos humanos, una introducción relativamente moderna tanto para la justicia como para la opinión pública, porque obviamente continúa en esa línea. Como vos bien decís, me parece que es un aporte fundamental el que hizo aquel juicio para seguir un poco la tradición o en los primeros inicios de algún gobierno americano que se animó, digamos, a enviar a sus delegados para tomar aquellos testimonios y que eso durante la dictadura, pero que de alguna manera iniciaron este camino, digamos. Por eso me parece también relevante. Perdón, no sé de qué estabas hablando. ¿De un gobierno americano? No, de sus delegados en su llegada a la Argentina para tomar testimonios para la conformación del Nunca Más. ¿Quién? No entendí. ¿Cuáles son los delegados? ¿Quiénes son los delegados? ¿No será de la visita de la Comisión Interamericana, te referís? Bueno, no, pero el gobierno americano también lo envió sus... como observadores. Como observadores y todo, digamos. No, bueno... Sí, la comunidad internacional la acompañó y estudió y miraba eso con mucho, como un caso, digamos, un caso testigo
Yo digo, digamos, en el caso de Carter, digamos. Bueno. Patricia Deriani. Patricia Deriani. Por eso. Sí. Bueno, claro, puntualmente me refería a eso, pero yo lo que quería decir en cuanto a ese juicio, que ha podido de alguna manera continuar esa tradición o ese camino, que bueno, que en ese momento no estaba tan explorado como ahora, ¿no? A eso puntualmente es cierto. refería. Es Y el cierto. cambio legal de lo que dijo Gil Saavedra cuando se sanciona la ley que le permite a las cámaras que puedan intervenir, es un cambio legal, pero es un cambio cultural. Cultural. Porque durante toda la existencia de la Argentina, las Fuerzas Armadas se consideraron como un sector especial preexistente a la nacionalidad y por lo tanto, entre otros exclusividad que tenía, era justamente de tener justicia propia. Ese cambio vuelve a poner el tema de la igualdad de la ley para todos los ciudadanos, para todos, inclusive los militares, obviamente, y son ciudadanos antes que todo. Pero eso es una tradición cultural que tenía 150 o 200 años y que se mantenía perfectamente, y todavía hay algunos restos de estructura, ¿no? De que las Fuerzas Armadas representan algo por sobre la República. Esto tiene que ver con el origen, cómo se constituyó la nación, por eso digo que es un cambio cultural. Padres de la patria se sintieron siempre. Y en los 6 golpes que hubo desde el 30 hasta el 76, no solo se amnistiaba, sino que la Corte Suprema convalidaba. Es decir, con la teoría del de facto. Punto máximo de la justicia civil convalidaba la amnistía. Realmente teníamos una historia negra. Bueno, ahí produce un cambio cultural no menor, que es favorable para mí y a los integrantes de las Fuerzas Armadas. No es un tema de uno u otro, ¿no? Es decir, lo pone, quizá lo eleva como un nivel de un ciudadano más con el resto de los argentinos en el nivel de la igualdad del derecho, ¿no? Y creo que es fundamental para como bien decía Claudio, para las Fuerzas Armadas mismas que su población pueda confiar en ellos, digamos, ¿no? O sea, cuando eso no sucede, que no sé si ha ido evolucionando en ese sentido, pero cuando eso no sucede es un problema importante para cualquier democracia. Y de alguna manera también, termino con esto, ese proceso permitió en el aprendizaje y en los instrumentos institucionales poder controlar, encauzar y terminar con las azonadas militares posteriores. Sí, porque claro. sin el juicio de la Junta, que puso en evidencia qué es lo que había pasado, y permite a la sociedad en su conjunto y la gran mayoría tomar conciencia de la gravedad de esos años, no se hubiese podido hacer frente a los levantamientos Carapintá, y sobre todo el del 91, que ese fue sí un intento de golpe explícito tomando el edificio Libertador, el guardacosta. Exactamente. Pero ahí fue, por un lado, el Estado de Derecho, la democracia y la sociedad absolutamente convencida de que es un camino errado. Antes no era así. Exacto. Bueno, yo cuando pienso en esos momentos, y por mis 84 años no pienso en un contexto amplio, veo 2 estertores de esa violencia explicitada en los 70, en el levantamiento de Cara Pintada y después en el 91 en el caso de las Fuerzas Armadas, y en la toma de la Tablada en el caso de Jorge Merlo, es decir, del ERP, el MTP, que aparecen como no resignándose a que ese pasado se había terminado. Son esos 2 brotes, ¿no? Y la sociedad acomoda con sus dirigentes y demás, termina acomodando esos temas y se sigue adelante. Después, bueno, los temas de por qué la institucionalidad se deterioró en el gobierno de Alfonsín, se mezcla con lo económico, etcétera, pero esa es otra historia. Ya seguimos.